Navidad. El árbol ya está puesto, las luces encendidas, y nada mejor que el hogar para celebrar estas fiestas, en las que se intercambian regalos y que solo alguien mezquino podría odiar. Pero ¿cuándo comenzó esta tradición? ¿Por qué se cuelgan calcetines? ¿Cuándo comenzamos a cantar villancicos y a decorar árboles? ¿Por qué Santa tiene un traje rojo, un trineo y 8 renos? Detrás de esta tradición moderna hay una historia secreta. Algunos de sus orígenes son oscuros y místicos, otros están ligados al comercio. Prepárense para conocer la verdad que se esconde detrás de estas fiestas. Esta es la verdadera historia de la Navidad. Well, it's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot. Comienza a parecer que es Navidad. Hace frío, nieva, y las ciudades se adornan cada vez más pronto. Hoy en día, en muchos lugares, las festividades comienzan después de Halloween porque es un gran negocio. Cada año, las ventas de decoración y regalos recaudan en Estados Unidos más de 15.000 millones de dólares. En cada centro comercial hay santas con sus trineos llenos de juguetes y también hay luces, muchísimas luces. Nos encantan las luces. Cuando era niño, toda la familia salía en el auto e íbamos a varios vecindarios a verla. Industrias Decralite es una de las compañías de decoración más grandes en los Estados Unidos. Allí se diseñan las decoraciones navideñas más coloridas para plazas públicas y centros comerciales en todo el país. Creamos en grande. Nuestros venados y árboles son enormes. Que hubo en el mercado. Pero, ¿cuándo se crearon las primeras luces eléctricas de Navidad? Fueron creadas en 1882 por Edward Johnson, vicepresidente de la compañía Edison. Luego, la General Electric sacó al mercado cadenas de luces de 24 bombillos por $12, que hoy en día sería el equivalente a $280. Esta idea brillante se le atribuye a un operador telefónico de Nueva Inglaterra. La inspiración vino de su trabajo en la compañía de teléfonos. De los bombillitos en el panel de las primeras centrales telefónicas surgió la idea de crear lo que hoy conocemos como luces de Navidad. Al igual que las luces, hay otras tradiciones navideñas que tienen un origen oscuro pero real y que explican por qué hacemos cosas tan extrañas en diciembre, como por ejemplo, cortar un árbol y colocarlo en la sala. Más de 30 millones de personas lo hacen antes del 25 de diciembre. Pero, ¿por qué? Es una tradición que se remonta a unos 2000 años atrás y que formaba parte de una celebración anual de los pueblos del norte de Europa. Cada diciembre, en el día más corto del año, se produce el solsticio de invierno. Era el día más oscuro del año, pero al mismo tiempo representaba la esperanza de días más largos. Por eso, las antiguas tribus celebraban por 12 días lo que ellos denominaban las fiestas de Yule. Se almacenaban las cosechas, se debían matar algunos animales, porque no se les podía alimentar durante los días de invierno. Así que había mucha carne a disposición. Hacían cerveza. Era el momento perfecto para un festín. Los nórdicos hacían arder un leño gigante durante los 12 días del festín y metían pinos, abetos y acebos en sus casas. La idea se fue difundiendo durante siglos hasta que se incorporó a la Navidad moderna. Hoy en día, buscar el árbol es una tradición familiar navideña.
En Estados Unidos, se plantan 315 millones de árboles por año en unas 15.000 haciendas. Eso representa un árbol para cada hombre, mujer y niño en el país. La producción de árboles de Navidad nunca se detiene. Lo que hoy es una semilla, mañana será el árbol de Navidad de alguien. El árbol que más le gusta a los clientes es el abeto balsámico, porque cuando vuelves del trabajo y abres la puerta de la casa, huele el árbol y para ellos ese olor es la Navidad. El olor del árbol es lo más importante. No siempre es fácil ver cómo las costumbres modernas están conectadas con antiguas tradiciones. ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús hace más de 2000 años? Para los cristianos, la Navidad celebra el nacimiento de Jesús. Pero ¿de dónde viene lo que sabemos sobre su nacimiento? En el Nuevo Testamento hay dos fuentes de información sobre la Natividad. Están en el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Ninguno hace referencia al otro porque quizás no se conocían y cada quien nos cuenta una versión diferente sobre el nacimiento de Jesús. Lo que hacemos es combinarlas para tener una visión más completa. El Evangelio de Mateo menciona la estrella de Belén y a los 3 reyes magos que le traían presentes al niño Jesús. Los presentes ofrecidos tienen un gran valor simbólico y son muy significativos ya que honraban al niño que acababa de nacer en un ambiente humilde, pero allí hay un mensaje acerca de si debemos reconocer este nacimiento como humilde, pues él es un rey. Este es el comienzo de la tradición navideña de dar regalos, pero nadie sabe cuándo ocurrió realmente, porque se desconoce la fecha exacta. ¿Es porque se dice que Jesús nació el 25 de diciembre? Mucho antes de esto, los romanos celebraban muchas fiestas paganas, especialmente en diciembre. Estas festividades de fin de año fueron la base para la Navidad moderna. Una de ellas eran las Saturnales, que comenzaban el 17 de diciembre y duraban entre 3 y 7 días. Era como una fiesta normal, pero la gente vestía con togas. En las Saturnales, los romanos intercambiaban regalos como se hace ahora en Navidad. Los amos hacían grandes festines para sus esclavos y les daban libertades que no tenían el resto del año. Luego venía la fiesta de fin de año, que duraba 5 días, donde todos la pasaban bien. Entre las Saturnales y el Año Nuevo, el 25 de diciembre celebraban el nacimiento de un dios romano. El 25 de diciembre se honraba a los dioses Mitra y Sol Invicto. Como esta fecha coincidía con el solsticio de invierno, celebrado en las tribus del norte de Europa, los romanos también encendían fogatas y velas para espantar la oscuridad. De allí, las luces navideñas modernas. El solsticio de invierno es el día más oscuro del año. Sabes cómo es al levantarte y ver que está oscuro y así será todo el día. Solo esperas a que el sol vuelva. Los paganos en todo el mundo celebraban ese día y para los romanos era una de las celebraciones más importantes. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial en Roma, en el siglo IV los líderes decidieron adoptar las tradiciones paganas. Allí fue cuando la iglesia decidió celebrar el nacimiento de Jesús y eligieron el 25 de diciembre porque estaba cerca del solsticio de invierno. Es la razón por la que Jesucristo es llamado la luz del mundo, por la asociación que tiene con el solsticio que ya era celebrado en diferentes religiones en el mundo. Eso ayudó a fijar el nacimiento el 25 de diciembre. Sin embargo, la iglesia continuó adoptando muchas otras tradiciones ancestrales. Por lo tanto, surgieron 2 concepciones de la Navidad, una religiosa y otra más terrenal.
En las iglesias se celebraba esta fecha con mucha solemnidad. La gente se reunía y encendía velas. Era lo que se hacía en Nochebuena. Pero fuera de las iglesias, en las casas y en las plazas, la Navidad era vista como una festividad para embriagarse. A la larga, esta manera profana de celebrar se impondría a la religiosa. Y eso llevó a los protestantes a prohibirla en cualquiera de sus formas. Pero para los niños, lo único indispensable es un hombre barbudo y alegre vestido de rojo. Más de 20 millones de niños van a ver a Santa. Unos cuantos miles van a la aldea de Santa, un parque temático en Nuevo Hampshire. Allí, los niños pueden acariciar un reno real. Los machos pueden pesar más de 180 kilos cuando están en el establo. Dicen, oh, no pueden creer que sean tan grandes. Y para los niños es increíble poder darles de comer galletas, zanahorias y manzanas. Estos renos vuelan, pero solo en Nochebuena. Para nuestros ancestros sería difícil reconocer la Navidad moderna. Pero si piensan que en los siglos pasados era una época idílica de paz, se equivocan. Al principio la Navidad era más terrenal, desenfrenada y divertida. En la Alta Edad Media, entre 1400 y 1500, vemos que la Navidad resurge. Los reyes hablan de los grandes festines navideños que ofrecían. El intercambio de regalos se populariza e igualmente las velas y las fogatas se vuelven más populares. Sin embargo, la Navidad también era una festividad solemne para orar en la iglesia. Tanto la versión religiosa como la secular tenían estilos musicales diferentes, como hoy en día. En la iglesia había himnos, que era música sacra con letras en latín. Este estilo evolucionó gradualmente en el siglo XII hasta convertirse en villancicos. Se cantaban en la lengua vernácula y no en latín. A la gente le encantaba cantar estas canciones en grupos y poco a poco se dejaron de cantar en la iglesia. Pero cantar villancicos en el medioevo también incluía la bebida. Los parranderos iban de casa en casa cantando villancicos y bebiendo ponche hasta que terminaban ebrios. Así que la Navidad no era una festividad solemne, ni bíblica, ni religiosa. En sus comienzos, la Navidad era más bien una celebración de carácter liberado y desenfrenado. Hacia el siglo XVII, los protestantes estaban hartos de las tradiciones escandalosas de la Navidad. Decidieron que la festividad era solo diversión y la prohibieron totalmente. Pero, ¿cómo podía ser prohibida la Navidad? Había una especie de rechazo a la Navidad. Los protestantes no querían celebrarla y la repudiaban por ser una invención católica, algo que la Iglesia Católica había permitido. En Inglaterra, la Navidad fue prohibida por un tiempo, pero no duró mucho. Años más tarde, volvería una versión de la Navidad más recatada. Sin embargo, la Navidad también pasaría por momentos difíciles en el Nuevo Mundo a comienzos del siglo XVII, pues los puritanos colonos ingleses veían la festividad con recelo. Y cuando los colonos europeos... Los puritanos de Nueva Inglaterra conocían muy bien la asociación con las celebraciones paganas del solsticio de invierno y querían evitar relacionarse con esto a toda costa. Un comentarista puritano dijo que la Navidad era una ofensa a la castidad. Y otro en Boston dijo que los hombres deshonraban más a Cristo en los 12 días de Navidad que en todo el año. Las colonias comenzaron a crecer a lo largo de la costa, y las que estaban en la región del Atlántico Medio eran menos conservadoras. Para mediados del siglo XVI,
Estos colonos habían adoptado muchas de las tradiciones navideñas de Europa, pero aún había parranderos que mantenían vivo el comportamiento escandaloso del pasado. En Virginia, por ejemplo, la mayoría que celebraba lo hacía cenando con amigos. En los registros coloniales y en los primeros republicanos abundan situaciones en las que la gente estaba en la casa de un caballero de Virginia en una agradable cena navideña, y los escandalosos de la calle se enteraban y tocaban a la puerta y seguían la vieja tradición de «denos comida y bebida o lanzaremos piedras a las ventanas», así que se mantenían las dos costumbres. Cuando los Estados Unidos evolucionaron, las costumbres navideñas también cambiaron, y la gente adinerada inició una cruzada contra la Navidad escandalosa. La respetable clase media quería trasladar la Navidad escandalosa que celebraba en las calles adentro del hogar. Como todos tenían propiedades, temían que fuesen destruidas. No querían perder sus bienes. Así que deseaban sacar esa celebración pública de las calles y llevarla al hogar, para que girara en torno a toda la familia y fuera una reunión privada en casa. Este esfuerzo fue más deliberado y exitoso en la creciente ciudad de Nueva York. Sus fundadores, los holandeses, adoptaron sus viejas y populares tradiciones navideñas. Uno de ellos, un profesor con dotes para la poesía, cambiaría el concepto de la Navidad para siempre. Dio forma a la Navidad y la convirtió en la celebración secular que hoy conocemos. Esto fue el resultado de los esfuerzos de dos neoyorquinos en el siglo XIX. Ellos reinventaron la Navidad y crearon las costumbres actuales. Además, contribuyeron a dar forma a la imagen de San Nicolás que tenemos actualmente. La ciudad de Nueva York que conocieron era ya una gran metrópolis que iba al ritmo de la revolución industrial que transformó todo el país prácticamente de la noche a la mañana. Nueva York en el siglo XIX era una ciudad cambiante, la población crecía rápidamente y había una nueva industria. Además había nuevos comercios florecientes que luego harían de la Navidad algo comercial. Sin embargo, no solo era una ciudad cambiante, también era un hervidero de nuevas ideas. Clement Clark Moore, profesor de literatura griega y oriental, tuvo una idea que cambiaría la Navidad para siempre. En 1882, escribió un poema de 56 líneas que tituló La visita de San Nicolás, conocido hoy en día como la víspera de Navidad, y que crearía la visión norteamericana moderna de la Navidad. Lo interesante del poema de Moore es que depuró varias tradiciones de comienzos del siglo XIX. Las combinó y agregó las suyas de su propia imaginación. El Moore sentó un precedente y estableció el modo como se celebra la Navidad. El tema de Moore es el Santa que conocemos hoy en día. ¿En qué se inspiró? En dos figuras navideñas legendarias del viejo mundo. Uno era San Nicolás, un obispo del siglo IV que era conocido por dar presentes y pasó a la historia por dejarlos en medias. El otro era Sinterklaas, la versión holandesa de San Nicolás. Sinterklaas se había fusionado un poco con Odín, el dios pagano de Yule que volaba en un caballo de 8 patas. Antes de mediados del siglo XIX, Santa Claus tenía diferentes formas y tamaños. Llegaba en un bote, a caballo, en trineo. Todas estas versiones estaban presentes en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Ambas leyendas del viejo mundo eran ricas en detalles, muchos de los cuales Moore dejó por fuera. Una de las omisiones fue el compañero de San Nicolás. Un personaje bizarro, oscuro, como un demonio que castigaba a los niños malos.
En el norte de Europa había una figura demoníaca que acompañaba a San Nicolás. Tenía cuernos, una larga lengua roja, cubierto de pelo con cola y pezuñas. Entraba después de San Nicolás y hay una escena en particular. Pero el San Nicolás de Clement Clark Moore representaba solo bondad y le añadió muchas más características. Le puso un traje de pieles americano, una pipa, y no lo representó como un religioso, sino como un enano alegre con ojos cándidos que llevaba a cuestas un saco lleno de juguetes para los niños de la casa. Moore le dio también un trineo volador, que era tirado no por un caballo, sino por 8 renos, cada uno con un nombre propio. ¡Vamos, Bondín! ¡Vamos, Danzarín, Pompón y Juguetón! ¡Vamos, Cometa, Cupido, Trueno y Rayo! El poema de Moore cautivó a los estadounidenses del siglo XIX y creó una Navidad diferente que no era ni pagana ni religiosa, sino centrada en la familia. En los siglos subsiguientes, los artistas expandirían la imagen dada por Moore, pero la suya prevalecería. Un aspecto interesante del poema es que los editores hicieron un cambio en la última línea. En la versión original de Moore decía Alegre Navidad para todos y una noche buena. Pero la mayoría de los editores cambió Alegre por Feliz. Aunque el Santa de Moore era todo un ícono, no estaba tan completo como el que conocemos hoy en día. El de Moore no vivía aún en el Polo Norte. No tenía una fábrica de juguetes ni elfos trabajando en ella. No recibía las cartas de los niños y no llevaba una lista de los niños buenos o malos. Entonces, ¿de dónde proviene todo esto? De la visión de otro neoyorquino, el ilustrador Thomas Nast, quien modificó el Santa de Moore y nos dio la versión final que pasaría de generación en generación. Thomas Nast fue un gran ilustrador del siglo XIX. Creó muchas de las imágenes que hoy conocemos, por ejemplo, la del asno del Partido Demócrata y el elefante del Partido Republicano. La imagen del tío Sam que todos conocemos también es creación suya. Y también fue quien nos dio la imagen actual que tenemos de Santa Claus. En 1862, la revista Harper's Weekly, una de las más populares, contrató a Nast para que hiciera las ilustraciones de Navidad. Y él decidió transformar el enano alegre de Moore en alguien alto y grande. Se convierte en el abuelo con barba blanca porque esa era la imagen de alguien adinerado en la época victoriana. Vestía un traje rojo con ribetes blancos, botas negras, cinturón con hebilla y una pipa. La imagen de Santa aportada por Nast se mantuvo y fue haciéndose cada vez más detallada. Nast lo reinventaba cada año. Él creó muchas de las cosas que asociamos con Santa Claus. Por ejemplo, la lista de niños buenos y malos, la casa en el Polo Norte, y así se afianzó la imagen de Santa Claus. Una razón por la que los estadounidenses aprecian el Santa de Moore y el de Nast es porque celebra la niñez. Fue apenas durante la Revolución Industrial que se comenzó a ver a los niños de manera distinta. Hay que recordar cómo eran vistos los niños a comienzos del siglo XIX. Los vestían como adultos y debían comportarse como tales. A mediados de ese siglo, las cosas comenzaron a cambiar. Todo se volvió más hogareño. Los niños se convirtieron en el centro de la sociedad victoriana y eduardiana. A mediados del siglo XIX, el árbol de Navidad, una variación de la costumbre nórdica de llevar a la casa árboles verdes, se convirtió en el símbolo central de la Navidad norteamericana debido a una fotografía. El 23 de diciembre de 1848, la revista The Illustrated London News publicó una imagen de la joven reina Victoria y el príncipe Alberto con su familia alrededor de un árbol de Navidad que era parte de la tradición alemana de Alberto. Inglaterra quedó fascinada de inmediato. 2 años después se volvió a publicar la misma imagen de la reina Victoria y el príncipe Alberto en una popular revista de Estados Unidos, con un par de alteraciones. Eliminaron la corona de la reina y al príncipe le quitaron el bigote para hacerlos parecer más estadounidenses.
Esto con el fin de decirle a la clase media norteamericana que compraba la revista que esta era una buena tradición para sus hogares. El árbol de Navidad había llegado oficialmente a Estados Unidos. En 1856, el presidente Franklin Pierce mandó a colocar uno en la Casa Blanca. Así, el Santa Claus rediseñado y amigo de los niños y el árbol de Navidad decorado contribuyeron a transformar la Navidad. La festividad que una vez fuera sinónimo de ebriedad y escándalo, ahora se celebraba en familia. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, Santa y la Navidad volverían a transformarse. Ahora Santa sería una imagen publicitaria y la Navidad una época de bonanza para los comerciantes. Para 79 millones de compradores, la temporada navideña comienza luego del Día de Acción de Gracias, cuando se inicia la batalla de comerciantes que llaman el Viernes Negro. Para muchos este es el día de más actividad comercial del año, pero la verdad es que es solo un mito. Los días más agitados son a mediados de diciembre, cerca de la Navidad. Por eso los grandes almacenes y los centros comerciales están decorados, para transmitir un mensaje, además de mostrarse agradables y atractivos a las personas. Es el momento de comprar presentes. ¿Por qué la Navidad se volvió tan comercial? ¿Y por qué toleramos y celebramos eso? Hacia mediados del siglo XIX, ya las tiendas habían convertido la Navidad en algo comercial. Así, vendían papel de regalo, tarjetas de Navidad, decoraciones y especialmente juguetes. Eso es la revolución industrial, producir muchas cosas económicas que pueda comprar la clase media emergente que tiene dinero. Y la necesidad de comprar cosas. No es difícil ver por qué los vendedores se valieron de Santa Claus para esto. La primera vez que una tienda por departamentos utilizó a Santa para vender productos fue en 1840. Santa apareció en la ilustración de una tienda, con el aspecto de Santa Claus holandés que baja por una chimenea. Desde 1874, a partir de esto, muchas compañías utilizaron la imagen de Santa para vender. Había muchas que eran extrañas. Una donde salía vendiendo carbón, otra zapatos o cualquier cosa. Santa ha sido un vendedor en Estados Unidos casi desde el principio. Con el paso del tiempo, Santa ya no vendía solo productos, sino que promocionaba la propia Navidad y la nostalgia que ésta evocaba. Durante las dos guerras mundiales, Santa le recordaba a los soldados por lo que estaban luchando. Además, era una imagen de obras caritativas para los menos afortunados. Fue justamente él quien vendió la idea de la Navidad como una época de paz y bondad entre las personas. Para 1940, se estandarizó el rol de ícono publicitario de Santa. El artista Norman Rockwell retomó la imagen del hombre de traje rojo y de blanca barba que estableció Thomas Nast y luego la actualizó. Las ilustraciones de Rockwell aparecían en revistas y tarjetas, donde se mostraba a un Santa muy amigable. Esta tendencia fue seguida por muchos otros. Los santas de las tiendas por departamentos comenzaron a estandarizar la imagen de Santa, y este pasó a ser rojo y blanco. Y esa imagen ayudó a hacerlo más jovial, más elegante y más agradable para la familia. En 1939, mientras ilustradores como Rockwell seguían mejorando la imagen de Santa, el redactor publicitario Robert L. May creó un nuevo ícono de la Navidad, un reno con la nariz roja llamada Rodolfo. Rodolfo el Reno fue creado para una tienda por departamentos en Chicago que quería entregar un folleto de Navidad. Al final resultaron 38 páginas escritas en verso sobre un atribulado reno que al principio se llamaba Rolo, el reno de la nariz roja, pero luego, como querían un nombre más popular, entonces lo llamaron Rodolfo y fue un éxito.
En 1949, el cuñado de May, Johnny Marks, creó la música de Rodolfo. Escribió la canción y se la dio a Gene Autry. Y este dijo que no le gustaba, ni siquiera quería grabarla. Su esposa le dijo entonces: no, esta es buena, debes grabarla. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. Finalmente, Autry aceptó grabar la canción, pero la puso en el lado B de uno de sus discos. Con todo y eso, Rodolfo se convirtió en el sencillo más exitoso de su carrera. Esta canción ha sido cantada por muchos en los últimos 60 años y obtuvo su lugar en la historia. Este es el ejemplo perfecto de alguien que no es popular y que, después de ser ridiculizado por muchos, se convierte en un héroe. ¿No es eso lo que todos queremos? Por eso la resonancia de esta historia. Rodolfo el Reno se convirtió en una de las canciones más populares de todos los tiempos, aunque es una canción infantil. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Por esa misma época, otra canción navideña también pasaría a la inmortalidad, pero esta vez era para adultos. Escrita por Irving Berlin y cantada por Bing Crosby, Blanca Navidad es el mayor de los éxitos. Blanca Navidad fue escrita para una película en 1942 que se titulaba Holiday Inn. En esta actúa Crosby y se muestran las festividades norteamericanas, siendo la Navidad solo una de ellas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Al principio no fue un éxito. Era la primavera de 1942 y entramos en la guerra. Pero sí lo fue en el otoño de ese mismo año, cuando Estados Unidos pronto cumpliría un año en la guerra. Y los cientos de miles, luego millares, pasarían la primera Navidad lejos de casa. Es allí donde la canción tenía este toque nostálgico y conmovedor. Las ventas del disco se dispararon en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1942. Blanca Navidad es uno de los sencillos más vendidos de la historia y lo ha sido por más de 50 años. Los valores auténticos que contiene, los valores de la Navidad, eran los que añoraban los soldados en la posguerra. En 1946 hallaron esos valores en la película clásica de Navidad, Qué bello es vivir. Qué bello es vivir comenzó siendo un cortometraje titulado El mejor regalo de Philip Van Doren Stern. Esto llegó a las manos de Frank Capra, quien había regresado de la Segunda Guerra Mundial, donde había filmado ¿Por qué peleamos?, una serie de películas de propaganda para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El director ganador del Oscar, quien estaba agotado de la guerra, creó una obra maestra muy sentimental sobre George Bailey, un hombre que percibe el mundo como si él nunca hubiese nacido. La película es como el yin y el yang. Bedford Falls es el yin. Te quiero. Gracias. Y el yang es Pottersville, donde se ve otra faceta de las personas y de lo que hubieran podido ser. Mamá. ¿Mamá? ¿Qué quiere? Madre, soy George. ¿Acaso no me reconoces? Años después del estreno de la película, las nuevas generaciones la redescubrieron en televisión. Se transmitía una y otra vez cada año y se convirtió en una apreciada costumbre navideña que muestra lo reconfortante de las tradiciones. Por mi hermano George, el hombre más rico de la ciudad. La exitosa transmisión de Qué bello es vivir demostró que la Navidad y la televisión hacían una combinación poderosa. En los años 60 se realizaron especiales de dibujos animados que se convertirían en una apreciada tradición. Uno de esos especiales de Navidad se esperaba que fracasara, pero al contrario se convirtió en un clásico. La Navidad en Estados Unidos ha evolucionado con los siglos al ritmo de los cambios que ha experimentado el país. Y no obstante, la modernidad ha mantenido su significado familiar cargado de nostalgia y recuerdos de la infancia. Es el momento en que nos reencontramos con nuestra infancia.
antes de ser tan amargados, cínicos y terribles. Sí, era cuando veíamos el mundo con otros ojos. Y éramos sensibles y amables, pero nunca es tarde para recordar esos momentos. El poder de la Navidad de repartir alegría y recuerdos se potenció con el surgimiento de algo tan apreciado por los niños como la Navidad misma, la televisión. Para 1960, los baby boomers disfrutaban de la edad de oro de los especiales televisivos de Navidad. Esa fue la edad de oro de los especiales navideños que comenzó a principios de los 60 y se extendió hasta mediados de los 70. Los especiales eran más que todo para niños, pero también muy sofisticados para los adultos. El primero se estrenó en 1962 y fue el cuento de Navidad de Mr. Magoo, que estaba basado en el cuento de Charles Dickens. Si lo vemos críticamente, es una combinación extraña ver a Mr. Magoo en una historia de Navidad porque en la película interpreta un papel dramático de un clásico de la literatura. ¿Navidad? ¡Ja! ¡Solo patrañas! ¡Feliz Navidad! ¡Qué Navidad ni qué nada! Si fuese por mí, le cortaría la lengua a todos los imbéciles que digan ¡Feliz Navidad! Y se las clavaría en el pecho. ¡Sí, señor! ¡Eso haría! ¡No! ¡Patrañas! Es una de las mejores versiones de un cuento de Navidad. Después del cuento de Navidad de Mr. Magoo, vinieron otros especiales de Navidad animados que harían historia. Por ejemplo, Rodolfo el Reno, Frosty el Hombre de Nieve y Santa viene a la ciudad. Permíteme hacer algo de magia. Y cómo el Grinch robó la Navidad. Sin embargo, en 1965 vendría un chico que buscaba el significado de la Navidad y que superaría a sus antecesores. En 1965 nos llamó la agencia de publicidad McCann Erickson que representaba a Coca-Cola. Nos preguntaron si habíamos pensado en hacer un especial de Navidad de Charlie Brown y mentí. Le dije que sí. Entonces llamé a Sparky, así le decimos al señor Schultz. Y le dije, acabo de vender un especial de Navidad de Charlie Brown. Me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, lo que escribirás mañana. Mendelssohn y el animador Bill Melendez tenían que crear un especial de Navidad animado de 30 minutos en solo 6 meses. Tomaron decisiones creativas radicales como usar a niños actores para las voces. Yo tenía 9 años, los demás tenían 7, 8 años. Estábamos en el estudio de acá para allá, jugando con los instrumentos. Era el mismo estudio donde ellos, The Doors, estaban grabando su álbum. El trabajo progresaba, pero el tiempo se estaba acabando. Lo finalizamos justo una semana antes de que saliera al aire. Lo llevamos a la CBS y a algunos ejecutivos no les gustó. Pero lo iban a emitir porque ya estaba pautado para transmitirse en 4 días. Y nos dijeron que igual sería un fracaso. Al superar todos estos obstáculos, es increíble que haya salido al aire. Uno de los problemas era la insistencia de Schultz en citar la Biblia. ¿Alguna vez alguien le dijo, ¿crees que en algún momento podemos animar a un chico a leer la Biblia? ¿Crees que podemos superar esto? Y él respondió, si no lo hacemos nosotros, ¿entonces quién? ¿Acaso alguien sabe de qué se trata la Navidad? Claro, Charlie Brown, yo te diré de qué se trata la Navidad. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos. Lo presentamos en un formato muy sencillo. Y la forma como ese maravilloso actor Chris Shea lo leyó, convirtió la historia en uno de los momentos imborrables en la historia de la animación. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Hijo del Señor. El éxito de la Navidad de Charlie Brown demostró una vez más que la parte religiosa y la secular de la Navidad le dan a esta festividad su magia. De eso se trata la Navidad, Charlie Brown. Desde hace medio siglo que Linus pronunció esas palabras memorables, la Navidad ha seguido adaptándose a los tiempos cambiantes. En 1968, la tripulación del Apolo 8 pasó la Navidad en el espacio
mientras el hombre orbitaba la luna por primera vez en Nochebuena. Terminamos deseándoles buenas noches, mucha suerte y una feliz Navidad. Dios bendiga a cada uno de ustedes en la Tierra. Recientemente, Internet llegó para revolucionar la Navidad con tiendas virtuales como Amazon. Y ahora, entre el nuevo léxico que manejamos está el lunes cibernético, que al igual que el viernes negro, es una fecha importante de compras. Es increíble. En los últimos 20 años ha habido una revolución en las compras navideñas. Hace 20 años ibas a los centros comerciales y tomaba mucho tiempo. Pero ahora solo te sientas frente al computador y con unos clics estás listo. Es más rápido y eficiente. Pero no es lo mismo. Al fin y al cabo, cada uno tiene su manera de celebrar esta festividad ancestral. Cada generación lamenta el significado actual de la Navidad. Siempre quieren volver a lo que piensan que era, y eso es lo gracioso del asunto, porque las tradiciones nunca son estáticas y nunca se parecen a lo que uno se imagina que fueron antes y que uno quiere preservar. En estos tiempos, el brillo de las luces navideñas y la televisión ayudan a que desaparezca el frío y la oscuridad del invierno, así como lo hacían las fogatas hace miles de años atrás. La gente crea festividades y las tradiciones son inventadas, pero estas tienen un significado cultural que se transmite por siglos. Lo más importante es el significado intrínseco, eso que nos hace vibrar y decir, sí, esto es una tradición y es lo que quiero celebrar. Desde tiempos remotos, ponemos árboles en nuestros hogares y encendemos velas. Colgamos calcetines y cantamos villancicos, en la iglesia y en las calles. A pesar del caos, encontramos un momento para celebrar el nacimiento de un niño que ocurrió hace más de 2000 años. ¡Feliz Navidad para todos y una noche buena!